Mis padres brindaron por su única hija en Navidad. Mi hermana radiaba de orgullo. ¿Y yo? Invisible en la mesa infantil. Les juré que esa noche los atormentaría. 30 minutos después, las llamadas no cesaban. Mi nombre es Abigail Carter, tengo 35 años y durante años la Navidad significaba sentarme en silencio mientras mi hermana Jessica era colmada de elogios y yo era tratada como el cubierto de más en la mesa. Ese invierno en Seattle, pensé que podría soportarlo de nuevo, simplemente superar otra festividad, pero cuando mis padres levantaron sus copas y la llamaron su única hija, algo dentro de mí se quebró. Me puse de pie, cada sonido en la habitación se detuvo, y en cuestión de minutos, la noche se convirtió en algo que nadie esperaba. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado tú en mi lugar? Quédate conmigo porque esta historia te llevará al momento en que el silencio terminó y la verdad finalmente se liberó. Déjame llevarte de vuelta a donde comenzó. Seattle en diciembre nunca dejaba de ofrecer un espectáculo. Fuera de las ventanas, la lluvia se deslizaba en vetas plateadas, capturando el brillo de las luces navideñas que mi padre había colgado a lo largo del porche. Dentro de la casa, el calor presionaba contra mi piel, una mezcla del calor del horno, el fuego crepitante y el zumbido de demasiadas voces compitiendo a la vez. Cada centímetro del comedor parecía lleno, fuentes de puré de patatas, cuencos de salsa de arándanos, bandejas de galletas de jengibre aún espolvoreadas con azúcar, todo alineado en la mesa. Me senté a un lado, mis rodillas casi tocando la silla plegable frente a mí. Alguien había cubierto nuestra mesa improvisada con un mantel de papel impreso con muñecos de nieve. 2 niños garabateaban con crayones frente a mí, sus padres apenas se daban cuenta mientras se inclinaban en conversaciones más allá. Sonreí a los niños, tratando de no dejar que el escozor de todo se asentara demasiado profundo. Tenía 35 años, pero una vez más, me colocaron donde la familia pensaba que pertenecía, apartada. El sonido de mi padre carraspeando atrajo la atención de todos hacia la cabecera de la mesa principal. Michael Carter, alto y todavía de hombros anchos a pesar de su edad, se puso de pie con su copa en alto. Sus mejillas estaban sonrojadas por el vino y el calor del fuego. Susan, mi madre, le pasó un brazo por el suyo, su cabello recogido pulcramente como si estuviera organizando una gala. La habitación se silenció en oleadas, los tenedores tintineando al bajar, las sillas moviéndose para mirarlo. Levantó la voz, firme y llena de convicción, a nuestra única hija, Jessica, ¿qué significa el mundo para nosotros? Ahí estaba de nuevo, única hija. Sentí que mi estómago se contraía como si las palabras mismas tuvieran dientes. Por un instante, me pregunté si alguien más se había dado cuenta, si alguien se volvería hacia mí con confusión, tal vez incluso susurrando, se olvidó de Abigail. Pero nadie se movió. En cambio, un coro de vítores se levantó, las manos aplaudiendo contra la pulida mesa de madera, las copas en alto. Jessica se deleitaba con ello. Mi hermana estaba envuelta en terciopelo rojo, un vestido que brillaba cuando la luz del candelabro lo tocaba. Sus uñas relucían mientras curvaba los dedos alrededor del tallo de su copa de champán. Hizo un pequeño saludo como la realeza, su sonrisa tan amplia que me pregunté si le dolían las mejillas. Vi el destello de su teléfono junto a su plato, la pantalla iluminándose con notificaciones. Sin duda, publicaría este brindis en línea antes del postre. Los aplausos crecieron. Las tías se inclinaron para decirle lo orgullosas que estaban, los tíos asintieron, murmurando sobre su éxito. Los primos tomaban fotos, sin duda ansiosos por etiquetarla. Todo giraba a mi alrededor como un torbellino, apretando cada vez más. Presioné las manos en mi regazo. Respira, me dije. Solo respira. Un primo a mi lado se rió entre dientes, supongo que te tocó de nuevo en la mesa de los niños, ¿eh? Empujó su copa de vino hacia los libros de colorear extendidos frente a los niños. Forcé una risa educada, mis ojos nunca se apartaron de la cabecera de la mesa. La mirada de Jessica se deslizó hacia mí, entonces, por una fracción de segundo, su sonrisa se agudizó, los bordes torciéndose con algo que parecía menos alegría y más triunfo. Mi pecho ardía. Esa mirada lo decía todo, sabía exactamente lo que se había dicho, y le gustaba. Los recuerdos se agolpaban sin ser invitados. Mañanas de Navidad donde ella abría una montaña de regalos mientras los míos cabían en una pequeña caja. Fiestas de cumpleaños donde ella era el centro de atención y yo me quedaba con el pastel sobrante.
Años de que me dijeran que entendiera, que fuera paciente, que la dejara brillar. El dolor de esos momentos se apilaba uno sobre otro hasta que pesaban sobre mis hombros. El fuego crepitó ruidosamente detrás de mí. Podía oír mi propio pulso latiendo en mis oídos, más rápido con cada segundo. La habitación seguía aplaudiendo, riendo, tratándome como si fuera invisible. Algo dentro de mí se rompió. Empujé mi silla hacia atrás, el chirrido de la madera contra el suelo de madera cortó el ruido. El sonido resonó, rebotando en los techos altos. Las conversaciones tropezaron hasta el silencio, docenas de ojos se volvieron. Mi padre bajó ligeramente su copa, la incertidumbre parpadeando en su expresión. La mano de mi madre se apretó en su brazo. Me mantuve erguida, aunque mis palmas temblaban. El calor subió por mi cuello, pero mi voz se alzó clara, firme, lo suficiente para cortar la sala, recordarán esta noche. Las palabras llenaron el espacio, resonando contra las paredes. Durante un largo segundo, nadie se movió. El villancico que sonaba desde el estéreo pasó a la siguiente pista, más suave ahora bajo el peso de mi declaración. La sonrisa de Jessica vaciló, sus labios se separaron como para discutir, pero no salieron palabras. Un murmullo recorrió a los invitados, bajo e inquieto. Los niños frente a mí levantaron la vista, los crayones congelados en el aire. Bajé las manos a los costados, forzando mis hombros hacia atrás. Mis piernas temblaban, pero me negué a sentarme de inmediato. Dejé que me vieran de verdad por primera vez esa noche. Finalmente, me deslicé de nuevo en mi silla, el sonido del raspado más suave esta vez. Mi corazón todavía latía con fuerza, pero mantuve la mirada al frente. El fuego crepitó de nuevo, más fuerte ahora, en el pesado silencio. El momento persistió, como humo enroscándose en cada rincón de la habitación, negándose a desaparecer. Todos esperaban, pero no dije nada más. Simplemente me senté, estabilizando mi respiración, sabiendo en el fondo que esta noche apenas había comenzado. Tenía 8 años la primera vez que me di cuenta de que la Navidad podía herir más de lo que podía sanar. La nieve había caído con fuerza ese invierno en Seattle, pesados copos cubriendo el jardín delantero, y recuerdo presionar mi nariz contra la ventana escarchada mientras mi madre nos llamaba a la sala de estar. El árbol brillaba con hebras de espumillón plateado y los regalos se amontonaban debajo como una montaña esperando ser escalada. Mi corazón latía rápido de emoción mientras mi padre repartía los regalos, cada caja envuelta en papel brillante y rematada con lazos. Cuando fue mi turno, me dio un pequeño paquete que cabía fácilmente en mis manos. Lo abrí con cuidado, pensando que podría haber algo especial dentro. Era un rompecabezas, del tipo que encuentras en la tienda de descuentos, de 500 piezas con una imagen de un pueblo nevado. Sonreí cortésmente y susurré gracias, aunque se me hizo un nudo en la garganta. Quería estar agradecida, pero la decepción pesaba en mi pecho. Luego llegó el turno de Jessica. Era solo 4 años menor que yo, su cabello atado con cintas rojas que combinaban con su vestido. Mi padre y mi madre sacaron una caja rectangular larga, demasiado grande para caber debajo del árbol, y la colocaron justo frente a ella. Jessica chilló, arrancando el papel, y allí estaba, un piano vertical infantil, negro brillante con un lazo rojo sobre la tapa. Toda la habitación aplaudió, tías y tíos tomando fotos, primos amontonándose para tocar las teclas. Susan se inclinó, su voz llena de orgullo, Jessica es la luz de esta familia. Las palabras se hundieron como una piedra en mi estómago. Me senté allí con mi rompecabezas en el regazo, mirando el piano brillante que captaba cada reflejo en la habitación. Nadie notó que me escabullí a la cocina. Me senté a la mesa, apoyando la barbilla en mis brazos, fingiendo estudiar los bastones de caramelo en el centro de mesa. Esa noche me fui a la cama temprano. Desde mi habitación, podía oír el débil sonido de Jessica presionando las teclas de su nuevo piano, las notas desiguales pero celebradas como si fueran mágicas. Los años que siguieron llevaron el mismo patrón. Llegó otra Navidad y me regalaron un juego de lápices de colores mientras Jessica desenvolvía una cámara nueva con lentes adicionales. Desfiló por la sala de estar tomando fotos borrosas del perro de la familia mientras todos reían y le decían que tenía un don. Recuerdo apretar mis lápices con fuerza, susurrándome que algún día también me verían a mí. Para cuando tenía 12 años, mis padres habían convertido la Navidad en un espectáculo para Jessica.
Ese año alquilaron un salón en la iglesia local e invitaron a los vecinos, diciendo que era para celebrar la temporada, pero en realidad era para presumir la fotografía de Jessica. Había tomado fotos de las calles cubiertas de nieve con esa cámara que le habían regalado, y las exhibieron en cartulinas para que todos las vieran. La gente caminaba, asintiendo, diciéndoles a mis padres lo talentosa que era. Yo me quedé en la parte de atrás, sosteniendo una pequeña cinta de una feria de ciencias que había ganado ese mes, esperando que alguien preguntara por ella. Nadie lo hizo. Después de la fiesta, me deslicé a los escalones de la iglesia, donde el aire frío me mordía las mejillas. Mi abuelo Artur me encontró allí. Estaba abrigado con su viejo abrigo de lana, su sombrero bien calado, y llevaba un termo de chocolate caliente que humeaba en la noche. Se sentó a mi lado y me entregó la taza. «Tienes algo real, Abigail», dijo suavemente, su voz con esa fuerza tranquila en la que confiaba. «No dejes que te hagan sentir pequeña. No eres invisible». Asentí, tragando con dificultad. «Pero nunca me ven, abuelo». Me dio una palmadita en el hombro, suavemente. «Están cegados por su brillo, pero la verdadera luz, la que dura, proviene de lo que construyes con tus propias manos». Sus palabras me calentaron más que el chocolate caliente. Por primera vez, creí que tal vez yo era más que las sombras en las que me colocaban. Aún así, las festividades se volvieron más difíciles. A los 14, recuerdo ver a Jessica desenvolver un par de botas de diseñador, del tipo que todas las chicas de la escuela querían. La habitación estalló en vítores mientras se las probaba, pisando con orgullo la alfombra. Mi regalo ese año fue una novela de bolsillo, la portada ya doblada como si hubiera estado en un estante demasiado tiempo. Agradecí a mis padres de todos modos, pero cuando levanté la vista, vi a Jessica mirándome, su sonrisa astuta como si supiera que había vuelto a ganar. Fue esa noche, despierta en mi cama mientras la nieve caía afuera, que susurré una promesa en la oscuridad: un día dejaré esta casa y saldré de su sombra. Ese voto me sostuvo a través de los años. Cada vez que llegaba otra Navidad con más aplausos para Jessica y silencio para mí, me repetía las palabras. A los 16, cuando ella recibió su primer coche como sorpresa de Navidad y yo un abrigo de segunda mano, lo dije de nuevo. A los 17, cuando le hicieron una fiesta en su honor y a mí me dijeron que me mantuviera callada durante la cena, apreté los puños y repetí la promesa. Estudié más duro, me quedé más tiempo en la biblioteca, me esforcé por obtener calificaciones que me llevaran lejos. Era la única forma que conocía de luchar contra el silencio que me presionaba. El recuerdo de esas Navidades pesaba en mi corazón esa noche de 2024, cuando regresé a mi silla después de hablar. Cada aplauso para Jessica en esa mesa había sonado igual que aquellos vítores de décadas atrás. Mis padres todavía la veían como la luz y a mí como la sombra. Pero yo había construido mi propia luz, una que ellos habían elegido no ver. Y en el fondo, sabía que la promesa que hice de niña estaba a punto de cumplirse de una manera que ninguno de ellos podría ignorar. El fuego en la sala de estar ardía más bajo, proyectando largas sombras en las paredes, y el sonido de los tenedores raspando los platos comenzó de nuevo. La conversación se reanudó en tonos cautelosos, pero el aire había cambiado. Me senté quieta, con las manos cruzadas, llevando el peso de cada Navidad pasada dentro de mí, esperando el momento en que todo finalmente se rompiera. Cuando finalmente me fui de casa para la universidad, sentí como si entrara en un aire más limpio y ligero que cualquier cosa que hubiera conocido. El campus de la Universidad de Washington bullía de energía y posibilidades, y me lancé a mis estudios con la misma determinación que había mantenido durante cada larga noche en la biblioteca del instituto. El derecho siempre me había fascinado, la forma en que las palabras podían tener poder, la forma en que los argumentos podían dar forma a la justicia. Me prometí a mí misma que haría algo con ello, algo que nadie pudiera ignorar. Los años pasaron en un torbellino de libros de texto, debates nocturnos con compañeros de clase y tazas de café interminables. En 2013, crucé el escenario con mi toga y birrete, agarrando el título por el que tanto había trabajado. Mi abuelo Artur estaba allí, sus ojos brillando de orgullo mientras estaba de pie entre la multitud. Mis padres también vinieron, pero incluso mientras me abrazaban, pude sentir la distancia, como si sus mentes ya estuvieran en otro lugar. Para cuando me uní a un bufete de abogados en el centro de Seattle, mi camino se sentía claro. Me especialicé en derecho ambiental, casos centrados en empresas que contaminaban el río Duwamish, la arteria vital que atravesaba la ciudad.
Era un trabajo agotador, revisando registros, enfrentando a corporaciones poderosas con sus propios equipos de abogados. Pero cada victoria importaba. Cada vez que se llegaba a un acuerdo o se imponía una multa, sentía una chispa de justicia. Mientras yo construía mi carrera, Jessica construía algo completamente diferente. Había abandonado el colegio comunitario después de un año, diciendo que la escuela era aburrida y no valía la pena el esfuerzo. En cambio, compró una cámara barata con dinero de mis padres y comenzó a publicar fotos en línea. Al principio eran conjuntos simples, hallazgos de tiendas de segunda mano, posando contra paredes de ladrillo o en cafeterías. Luego vinieron los patrocinios de marcas, sesiones de fotos en Los Ángeles, y pronto sus seguidores ascendieron a cientos de miles. Para cuando yo estaba en reuniones sobre permisos de residuos tóxicos, ella estaba superando el 1.000.000 de seguidores y sonriendo desde anuncios brillantes. Nuestros padres no podían dejar de hablar de ella. Susan me reenviaba cada artículo que mencionaba a Jessica, diciéndome lo emocionante que era que la gente reconociera su talento. Michael sacudía la cabeza con orgullo, diciendo que tenía un don para conectar con la gente. Cuando intentaba explicar los detalles de un caso en el que estaba trabajando, asentían cortésmente antes de cambiar el tema de nuevo a su última campaña. El contraste entre nosotras se convirtió en una especie de broma recurrente en la familia. En las reuniones festivas, mis tíos le preguntaban a Jessica sobre sus colaboraciones con marcas de moda, sus voces llenas de interés, mientras que a mí me preguntaban si ser abogada era estresante, ya dándose la vuelta antes de que pudiera responder. Los primos bromeaban conmigo, diciendo que yo era la seria mientras que Jessica era la estrella. Aún así, seguí trabajando. Hubo un caso que consumió casi 2 años de mi vida, una demanda contra una empresa manufacturera que había estado vertiendo productos químicos en el Dubamis. Pasé noches revisando pruebas, reuniéndome con grupos comunitarios, de pie en los tribunales con una pila de documentos más pesada de lo que mis brazos podían soportar. Cuando el veredicto llegó a nuestro favor y la empresa fue obligada a pagar millones en daños, sentí el tipo de triunfo que debería haber silenciado toda duda. La celebración en la oficina fue ruidosa y alegre. Mi jefa, Laura Foster, me dio una palmada en la espalda y me dijo que había hecho un trabajo excepcional. Fui a casa esa noche vibrando de orgullo, ansiosa por primera vez en años de compartir mi éxito con mi familia. Llamé a mis padres y les conté todo, cómo se había ganado el caso, cómo cambiaría la comunidad en los años venideros. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego mi madre dijo cálidamente, «Eso es maravilloso, Abigail. ¿Viste la nueva publicación de Jessica? Alcanzó 1.000.000 de me gusta en solo un día». Me quedé en mi cocina con el teléfono pegado a la oreja, mirando el reloj en la pared. El orgullo que había estado creciendo en mí se desinfló como el aire escapando de un globo. La voz de mi padre se unió, riendo entre dientes, realmente sabe cómo hacer que la gente preste atención. Estamos muy orgullosos de ambas, por supuesto. La conversación derivó rápidamente hacia el éxito de Jessica, como había sido invitada a una fiesta navideña en Nueva York, como estaba siendo cortejada por marcas más grandes. Murmuré mis felicitaciones, aunque las palabras sabían amargas. Después de colgar, me hundí en una silla y me apreté la frente con las manos. No era que envidiara a mi hermana su éxito, ella había trabajado a su manera para labrarse su camino. Pero el desequilibrio era aplastante. No importaba lo que yo lograra, cuántas horas dedicara o cuántas vidas tocara mi trabajo, mis padres la veían a ella como la que merecía los aplausos. Esa noche, me serví una copa de vino y miré por la ventana las luces de la ciudad de Seattle. El sonido del tráfico en la autopista llegaba débilmente a través del cristal. Pensé en el voto que había hecho de niña, susurrando en la oscuridad que saldría de su sombra. Lo había hecho, en el mundo fuera de estas paredes. Jueces, colegas y comunidades me veían. Pero dentro de la casa de mi familia, todavía era invisible. Giré la copa en mi mano, viendo cómo el vino se adhería a los bordes. Me dije que no dejaría que su ceguera me definiera. Sin embargo, en algún lugar profundo, el dolor regresó, más pesado que antes. Se estaba volviendo claro que la batalla que creía haber ganado estaba lejos de terminar. El aire de primavera en Seattle traía un frío húmedo, del tipo que se aferraba a tu abrigo incluso después de entrar. Llegué a la oficina un lunes por la mañana de 2021 con una energía nerviosa.
Durante meses, había estado trabajando jornadas de 12 horas, liderando un caso complicado contra una empresa de construcción que había estado filtrando residuos en el río Dubamis. Mi equipo estaba agotado, pero el trabajo era sólido, y Laura, mi jefa, había estado insinuando durante semanas que se avecinaba un ascenso, asociada senior. El título tenía un peso, un reconocimiento de que todos los sacrificios valían la pena. Pensé en las horas que había perdido con amigos, las cenas tardías de fideos para llevar, las mañanas que desperté en el sofá con archivos de casos esparcidos a mi alrededor. Se suponía que todo conducía a esto. Los socios se reunieron en la sala de conferencias esa mañana. El café humeaba en vasos de papel y un plato de muffins permanecía intacto en el centro de la mesa. Laura estaba en la cabecera, su voz con esa autoridad tranquila que todos respetaban. Habló sobre liderazgo, resiliencia y el tipo de fiabilidad que una asociada senior debe encarnar. Me senté erguida, con el corazón latiendo con fuerza, lista para escuchar mi nombre. Cuando anunció a otro colega, un hombre 3 años menor que yo con la mitad de experiencia, sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Un aplauso educado llenó la sala. Presioné las palmas de mis manos contra mi falda mientras me obligaba a aplaudir, mi sonrisa frágil. Mi colega se sonrojó de orgullo mientras Laura le entregaba una carpeta, y yo tragué con fuerza contra el nudo que se formaba en mi garganta. Después de la reunión, Laura me pidió que fuera a su oficina. Cerró la puerta suavemente y me indicó que me sentara. Su expresión era cuidadosa, como si lo hubiera ensayado. Abigail, estuvo muy reñido. Has hecho un trabajo excelente, pero había preocupaciones sobre tu fiabilidad. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Fiabilidad? Parpadeé, atónita. Nunca había incumplido un plazo, nunca le había fallado a un cliente, nunca había dejado un caso sin terminar. Me incliné hacia adelante, tratando de mantener la voz firme. ¿Puedes explicar qué significa eso? Laura suspiró, cruzando las manos. Estas cosas vienen de arriba, susurros, impresiones. No siempre es justo, pero importa en decisiones como estas. Sigue trabajando duro, esto no es el final. Asentí, pero dentro de mi pecho se estaba gestando una tormenta. Susurros, impresiones. Alguien había estado diciendo cosas, y le habían creído. Durante semanas, me dediqué al trabajo con aún más intensidad, tratando de demostrar que esos susurros estaban equivocados. Tarde en la noche, cuando la oficina estaba vacía, miraba mi reflejo en la ventana, con las luces de la ciudad detrás de mí, preguntándome qué voz había envenenado el aire en mi contra. Entonces llegó Kevin Miller. Habíamos estado colaborando en una propuesta de subvención por valor de $50,000 para apoyar proyectos de limpieza a lo largo del río. Kevin era entusiasta, me llamaba tarde por la noche para discutir detalles, elogiando mis borradores y mi persistencia. Estábamos a punto de terminar cuando, de la nada, canceló todo. Su correo electrónico fue breve: Abigail, no puedo seguir adelante contigo en este proyecto. He oído cosas sobre tu ética de trabajo y no puedo arriesgarme. Lo llamé de inmediato, paseando por mi apartamento con el teléfono pegado a la oreja. Kevin, ¿qué cosas? ¿Quién te dijo eso? Vaciló, su voz tensa. No quiero crear conflictos. Digamos que me han aconsejado. También necesito proteger mi reputación. Mi pecho se apretó. Así que era eso. Alguien estaba susurrando mentiras en los oídos correctos, corroyendo lentamente mi credibilidad. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina, los archivos esparcidos frente a mí, intactos. Mi vaso de agua se calentó y fue olvidado. Miré el horizonte de la ciudad a través de la ventana, mi corazón pesado con la comprensión de que esto no era una coincidencia. 2 golpes seguidos, ambos ligados a mi supuesta fiabilidad. Alguien quería que fracasara. La sospecha me carcomía. Intenté apartarla, pero cada interacción con Jessica volvía a mi mente, la sonrisa engreída cuando mis padres la elogiaban, la forma en que preguntaba por mis clientes en ese tono casual, como si estuviera pescando información. Me dije que estaba imaginando cosas, que ninguna hermana llegaría tan lejos. Pero en el fondo, la inquietud se enroscaba más fuerte. La confirmación llegó un sábado. Había prometido llevar la compra a casa de mis padres. El aire olía a estofado en el momento en que entré,
y las voces llegaban desde la sala de estar. Avancé por el pasillo en silencio, equilibrando las bolsas en mis brazos. Entonces oí a Jessica. Su voz era baja, casi conspiradora. No te preocupes. Nunca me eclipsará. Nunca será de la que hablen. Las bolsas temblaron en mis manos. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración. Hubo una pausa, luego el sonido de su risa suave, aguda y segura. Mi cuerpo se heló. Retrocedí, dejando las compras en silencio en el mostrador de la cocina, y salí por la puerta trasera sin decir una palabra. El aire fresco de afuera me golpeó la piel mientras corría hacia mi coche. Agarré el volante, mirando la calle tranquila. Sus palabras resonaban una y otra vez, nunca me eclipsará. Esa noche, no pude comer. No pude dormir. Me senté en mi escritorio mirando los archivos de casos, incapaz de leer una sola palabra. Mi estómago se revolvía de ira e incredulidad. Jessica siempre había sido competitiva, siempre hambrienta de atención. Pero esto era diferente. Esto era sabotaje, susurrado en los lugares correctos, a tiempo para derribarme justo cuando estaba lista para ascender. El dolor que había llevado desde la infancia se profundizó en algo más oscuro. Pensé en el piano, las cámaras, las navidades en las que la llamaban la luz de la familia. Nunca había sido suficiente para ella brillar, necesitaba que yo desapareciera. Cerré los ojos y presioné las palmas de mis manos contra el escritorio, estabilizando mi respiración. Las piezas del rompecabezas encajaban, formando una imagen que no quería ver. Mi hermana no solo prosperaba en su propio camino, me estaba arrastrando activamente hacia abajo. La ciudad afuera bullía de vida, coches pasando a toda velocidad, el zumbido del tráfico nocturno llenando el silencio. Me senté sola en mi apartamento, las sombras extendiéndose por las paredes, sabiendo que esta batalla entre nosotras solo estaba comenzando. Ryan entró en mi vida como un soplo de aire fresco después de años de trabajar duro durante largas noches en el bufete. Era un periodista freelance que escribía para revistas locales de Seattle, el tipo de hombre que notaba detalles que otros pasaban por alto. Nos conocimos en un foro comunitario sobre el río Dubamis, de todos los lugares, donde él cubría la historia y yo presentaba pruebas para uno de mis casos. Sus preguntas eran agudas, pero su sonrisa era cálida, y poco después me invitó a tomar un café. Para 2022, llevábamos juntos casi 2 años. Pasábamos los fines de semana cocinando comidas sencillas en mi pequeña cocina, su portátil siempre abierto con artículos a medio escribir, mis archivos apilados en la esquina. Tenía una forma de suavizar los bordes de mis días, de recordarme que la vida era más que plazos y veredictos. Esa primavera, las cosas empezaron a cambiar. Sus mensajes de texto se hicieron más cortos, sus llamadas menos frecuentes. Me dije que era la presión de su trabajo, que el periodismo freelance era inestable y exigente. Pero una tarde apareció en mi apartamento, con la mandíbula apretada, sus ojos nublados por algo que no pude identificar. Tenemos que hablar, dijo, su voz cortante. Dejé a un lado el informe del caso que tenía en mis manos, mi estómago se contrajo. ¿Qué pasa? Sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Allí estaba, un mensaje que parecía provenir de mi número. Se leía como una confesión, sugiriendo que había pasado la noche con otra persona, dando los detalles suficientes para sonar convincente. Sentí que el color se me iba del rostro. Ryan, yo nunca escribí eso. Esa no soy yo. Sus ojos buscaron los míos, heridos. Entonces, ¿cómo explicas esto? Vino de tu número. Intenté tomar su mano, pero se apartó. No lo sé. Tal vez alguien falsificó el número, tal vez es algún tipo de estafa. Por favor, tienes que creerme. Sacudió la cabeza lentamente, su boca torcida de dolor. Te he defendido ante todos, Abigail. He confiado en ti con todo. Y ahora esto. La habitación parecía girar. Seguí insistiendo en que no era yo, que nunca lo traicionaría, pero cuanto más hablaba, más se cerraba en sí mismo. Sus hombros se tensaron, sus ojos se endurecieron. Finalmente, dijo en voz baja, no puedo seguir con esto. Se fue con el sonido de la puerta cerrándose, dejándome de pie en la sala de estar con las manos temblando. Me desplomé en el sofá,
mirando el mensaje que aún brillaba en su teléfono en mi memoria. Se sentía como una broma cruel, excepto que no tenía nada de gracioso. Los días pasaron en un borrón. Intenté contactarlo, dejando mensajes que nunca devolvió. Por la noche, yacía despierta, repasando cada momento de nuestra relación, buscando grietas, preguntándome si me había perdido alguna señal. El dolor era agudo e implacable, como llevar una piedra en el pecho. Cuando mis padres se enteraron, Susan ofreció poca simpatía. Tal vez no era el hombre adecuado para ti de todos modos, dijo, ocupada ajustando la guirnalda en la repisa de la chimenea. Michael murmuró algo sobre que las cosas se arreglarían con el tiempo. Ninguno de los dos preguntó por mi versión de la historia. Jessica, por otro lado, apareció en mi puerta 2 días después con café en la mano. Se apoyó en el mostrador, sus ojos muy abiertos con una preocupación ensayada. Oh, Abigail, lo siento mucho. Te mereces algo mejor. Algunos hombres simplemente no pueden manejar a mujeres fuertes. Asentí, agotada, demasiado destrozada para discutir. Extendió la mano, dándome una palmadita en el brazo con un poco demasiada presión. Y cuando nuestros ojos se encontraron, lo vi, ese destello, el brillo de satisfacción oculto bajo la máscara de simpatía. Desapareció en un instante, reemplazado por su suave sonrisa, pero se quedó grabado en mi mente. Pensé en los susurros en el trabajo, la forma en que Kevin Miller se había echado atrás. El momento de todo. ¿Podría haber ido más lejos de lo que jamás imaginé? Esa noche, me senté junto a mi ventana, las luces de Seattle parpadeando sobre la bahía, la pregunta resonando más fuerte que el tráfico de abajo. Mi hermana siempre había querido ser el centro de atención, siempre prosperaba cuando yo era apartada. Y ahora, mientras miraba los pedazos rotos de mi relación, sentí que la sospecha se endurecía dentro de mí. No podía probarlo, todavía no, pero en el fondo sabía que el mensaje que destrozó mi vida llevaba sus huellas dactilares, aunque nadie más pudiera verlas. Apagué la lámpara y me senté en la oscuridad, mi respiración superficial, mi corazón pesado. El silencio del apartamento me envolvió, y por primera vez, entendí que el daño del que era capaz iba mucho más allá de las rivalidades infantiles. El fin de semana siguiente, conduje hacia el sur por la primera 5, la lluvia surcando mi parabrisas mientras me dirigía a Portland. Necesitaba respirar un aire diferente, y más que eso, necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente. Megan Park había sido esa persona desde la facultad de Derecho. Tenía una mente aguda, instintos más agudos y una lealtad que nunca flaqueaba. Si alguien podía ayudarme a dar sentido al caos de mi vida, era ella. Nos encontramos en un café de esquina no lejos de su apartamento. El lugar olía a espresso y pan horneado, lo suficientemente cálido como para ahuyentar el frío de la tarde gris. Megan me vio entre la multitud y saludó, su largo cabello negro recogido en una bufanda, su portátil ya abierto sobre la mesa. Me abrazó fuertemente antes de sentarnos, sus ojos escrutando los míos. Parece que no has dormido en días, dijo suavemente. Dejé escapar una risa sin humor. Es porque no lo he hecho. Una vez que la camarera dejó nuestros cafés, lo solté todo. Le conté sobre el ascenso que se me escapó, los susurros sobre mi fiabilidad, la repentina retirada de Kevin Miller, la ruptura con Ryan, y sobre todo, la voz de Jessica ese día en la sala de estar de mis padres. Mientras hablaba, las palabras salían más rápido, como si liberarlas pudiera aligerar el peso que presionaba mi pecho. Megan escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados bajo la barbilla, sus ojos entrecerrándose con cada detalle. Cuando finalmente me detuve, con la garganta en carne viva, se inclinó más cerca. Abigail, esto no es una coincidencia. Es un patrón. Me froté las sienes. Yo también lo pensé, pero suena paranoico. ¿Quién me creería si dijera que mi hermana está saboteando mi vida? Megan no dudó. Yo sí. Su certeza me tranquilizó. Acercó su portátil y comenzó a escribir rápidamente. Las personas que difaman suelen dejar rastros. Busquemos cualquier cosa que se haya dicho sobre ti en línea. Durante la siguiente hora, peinamos las redes sociales, los foros de noticias, incluso blogs oscuros. Fue entonces cuando Megan lo encontró, una pequeña cuenta de Instagram llamada Seattle Truth Watch. Tenía menos de 200 seguidores, pero casi todas las publicaciones me atacaban.
Una me acusaba de inflar mis credenciales, otra afirmaba que había manejado mal un caso y le había costado dinero a la ciudad, otra me llamaba descuidada y poco fiable. Las palabras me hirieron profundamente, aunque sabía que no eran ciertas. Mi estómago se revolvió. No es de extrañar que los clientes hubieran dudado, no es de extrañar que se hubieran extendido los susurros. Miré a Megan, mi voz apenas un susurro. ¿A quién le importaría lo suficiente como para hacer esto? Megan se desplazó más, con el ceño fruncido. La cuenta solo sigue a un puñado de personas. Curiosamente, una de ellas es Jessica. Mi pecho se apretó. Eso podría no ser nada, dije rápidamente, aunque mi pulso se aceleró. Ella sigue a miles de personas. Megan negó con la cabeza. No así. Mira. Señaló la fecha de creación. La cuenta se abrió la misma semana en que hackearon tu Instagram. Eso no es una coincidencia. Me eché hacia atrás, mis manos temblando alrededor de mi taza de café. La ira y el miedo chocaron dentro de mí. La idea de que Jessica pudiera haber orquestado todo esto me hacía sentir mal, pero las piezas encajaban demasiado bien. Megan hizo clic un par de veces más, rastreando metadatos, algo que apenas entendía. Luego se congeló. ¿Tengo algo? Giró la pantalla hacia mí. La cuenta estaba vinculada a un correo electrónico desechable, uno creado solo días antes de la primera publicación difamatoria. El nombre era genérico, pero la voz de Megan era aguda. Quienquiera que haya configurado esto fue descuidado. Reutilizó una dirección IP que coincide con una ubicación en Capitol Hill, a solo unas cuadras del apartamento de Jessica. Me llevé la mano a la boca, mi estómago se retorcía. Quería negarlo, decir que era imposible, pero la evidencia estaba allí, brillando en la pantalla. Megan cerró el portátil suavemente y fijó sus ojos en mí. Si Jessica está detrás de esto, podemos probarlo. Podemos hacerlo legalmente, paso a paso, para que no haya duda. La miré, el ruido del café desvaneciéndose a mi alrededor. Mi voz se quebró cuando finalmente hablé. Es mi hermana. Megan extendió la mano sobre la mesa, apretando la mía. Y está destrozando tu vida. Miré nuestras manos, la de ella firme y segura, la mía temblando. La verdad que había estado evitando estaba justo ahí, innegable. Jessica ya no solo competía conmigo, me estaba destruyendo desde las sombras. La voz de Megan se suavizó, pero sus ojos permanecieron feroces. Seguiremos el rastro. Si ella está detrás de esto, encontraremos pruebas. Y cuando lo hagamos, no podrá esconderse detrás de sonrisas y seguidores. Tragué con fuerza, el nudo en mi garganta casi doloroso. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza, frágil pero real. Megan se recostó, la determinación grabada en su rostro. Si Jessica está detrás de esto, Abigail, vamos a exponerla. La convicción en su voz me envolvió como una armadura. Asentí lentamente, sabiendo que este era el primer paso en una lucha que nunca había querido, pero que ya no podía evitar. 2 semanas después, mi teléfono sonó justo después de la cena. Miré la pantalla y vi el nombre de mi abuelo. Arthur rara vez llamaba por la noche, así que respondí rápidamente, con el tenedor todavía en el plato. Su voz era firme, pero había un peso en ella que me hizo enderezarme. Abigail, ¿puedes venir a casa mañana? Hay algo que necesito decirte y no quiero hacerlo por teléfono. A la tarde siguiente, crucé la ciudad hasta una pequeña casa de una planta en una calle tranquila de Bayard. El jardín estaba cuidado, con hileras de setos recortados que él mismo seguía cuidando a pesar de su edad. Toqué ligeramente y abrió la puerta, su cardigan abotonado, sus gafas deslizándose por la nariz. Sonrió, pero sus ojos eran serios. Entra, Enine. Sentémonos en el estudio. El estudio olía a libros viejos y tabaco de pipa. Sirvió 2 tazas de té y las puso en la mesa de café antes de sentarse en su sillón. Me acomodé en el sofá, con las manos cruzadas en el regazo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Abigail, he estado pensando mucho en lo que te ha estado pasando. Sé que no ha sido fácil, y quiero que sepas que he visto más de lo que crees. Tragué saliva, el calor en sus palabras ya aflojando la tensión en mi pecho.
Cogió una carpeta de la mesa auxiliar y la puso frente a mí. Dentro había unos pocos papeles, cuidadosamente doblados. Redacté mi testamento hace años, dijo en voz baja. Dejé algunas cosas a tu madre y a tu padre, pero quería que supieras que reservé una parte solo para ti. $250,000. El número me hizo parpadear. Se me hizo un nudo en la garganta mientras susurraba, abuelo, ¿por qué? Esbozó una pequeña sonrisa, aunque sus ojos brillaban. Porque te han pasado por alto, Abigail. Lo vi cuando eras niña y todavía lo veo ahora. No se trata del dinero, se trata de asegurarme de que tengas algo que es tuyo, algo que nadie pueda quitarte. Las lágrimas me escocieron en los ojos. Extendí la mano y tomé la suya. Gracias. Apretó mis dedos. No me des las gracias. Solo prométeme que lo usarás para construir la vida que mereces. Por un momento, sentí una extraña paz, como si alguien finalmente me hubiera elegido después de años de ser invisible. Pero sus siguientes palabras me devolvieron a la tormenta. Ni siquiera debería saber esto, pero la semana pasada entré en la cocina mientras tu madre y Jessica hablaban. No me vieron. Hizo una pausa, su mandíbula se tensó. Estaban discutiendo formas de mantener el testamento en secreto, de asegurarse de que nunca vea la luz del día. Mi estómago se hundió. ¿Qué quieres decir? Suspiró. Solo capté fragmentos, pero tu madre dijo algo sobre no dejar que causaras problemas, y Jessica se rió, diciendo que nunca te enterarías de todos modos. Me quedé helada, la taza de té enfriándose entre mis palmas. La imagen se formó con demasiada facilidad en mi mente. Me habían estado borrando de todas las formas posibles, y ahora incluso los últimos deseos de mi abuelo estaban en su punto de mira. El abuelo se recostó, su rostro cansado. No he cambiado ni una palabra. El testamento está debidamente registrado y mi abogado conoce mis intenciones. Pero quería que estuvieras al tanto, para que no te tomen por sorpresa. Asentí lentamente, mi pulso acelerado. Ya no se trataba solo de mi reputación, mi carrera o mis relaciones. Esta batalla se extendía más profundamente, a la sangre y la herencia, a la forma en que mi familia me valoraba o me borraba por completo. Salí de su casa mientras el sol del atardecer se ponía abajo sobre el estrecho. Las calles brillaban de color naranja, pero todo lo que sentía era la espiral apretándose en mi pecho. Conduje en silencio, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, escuchando la risa de Jessica resonar en mis oídos. De vuelta en mi apartamento, extendí los papeles sobre la mesa, mirando las líneas pulcras de la escritura de mi abuelo. El número en sí no importaba tanto como lo que significaba, la prueba de que alguien creía en mí, la prueba de que valía algo más que sobras. Pero ahora también era un objetivo. Casi podía imaginar a Jessica susurrando al oído de mi madre, planeando cómo enterrar la verdad, cómo hacerme desaparecer incluso de un testamento. Cerré los ojos, presionando las manos planas contra la mesa. Esto ya no se trataba de ser invisible en las cenas de Navidad o de ser comparada con su fama en línea. Se trataba de supervivencia, de negarme a dejar que me borrara de cada rincón de mi vida. Cuando abrí los ojos, la ciudad afuera estaba oscura, las luces parpadeando en el horizonte. Por primera vez en años, sentí que una rabia tranquila se asentaba dentro de mí. No salvaje, sino afilada, como una hoja que se está afilando. La lucha que se avecinaba ya no era solo para limpiar mi nombre. Era para reclamar lo que era mío antes de que ella también lo robara. Megan no perdió el tiempo. Una vez que le conté la advertencia de mi abuelo, me invitó de nuevo a Portland para el fin de semana, insistiendo en que si Jessica era lo suficientemente audaz como para manipular mi reputación, probablemente había dejado más pruebas de las que creía. Conduje un viernes por la noche, la autopista resbaladiza por la lluvia, mi mente inquieta con una mezcla de temor y determinación. Su apartamento olía débilmente a lavanda y café, una mezcla que me hacía sentir arraigada. Tenía su portátil abierto antes de que me sentara, las pantallas mostrando hojas de cálculo y pestañas del navegador. Megan era implacable cuando tenía una pista, y pude ver el fuego en sus ojos. Comenzó con los registros bancarios. Años antes, mis padres habían abierto una pequeña cuenta de ahorros conjunta destinada a emergencias familiares, una que técnicamente nos incluía tanto a Jessica como a mí. Casi lo había olvidado hasta que Megan sugirió revisar los extractos.
Tenía formas de solicitar registros legalmente, y en un día, deslizó un archivo sobre la mesa hacia mí. Echa un vistazo a esto, dijo. Escaneé los números, mi corazón latiendo más fuerte con cada línea. Múltiples retiros, todos en los últimos 12 meses, por un total de $6,000. Cada retiro estaba vinculado a la tarjeta de débito de Jessica. Megan se inclinó más cerca. Y aquí es a donde fue. Hizo clic en otra pestaña y me mostró recibos de una empresa de marketing en línea. Se especializaban en impulsar métricas de redes sociales, comprar seguidores falsos e inflar las cifras de interacción. Dejé escapar un suspiro tembloroso. Así que su imperio se construyó sobre mentiras. Megan asintió. Y usó dinero familiar para hacerlo. Eso no solo es poco ético, Abigail, es un robo. Me recliné, mis manos temblando contra el borde de la mesa. El rompecabezas estaba tomando forma. A continuación, Megan pasó a los correos electrónicos. Rastreó la cuenta desechable que había gestionado la campaña de desprestigio, la misma vinculada a la página Seattle Truth Watch. Después de horas de comprobaciones cruzadas, sacó un mensaje enviado al servidor de la empresa de Kevin Miller. Aquí está, dijo con firmeza. El correo electrónico advertía a Miller que yo no era fiable, que tomaba atajos y que trabajar conmigo podría costarle su credibilidad. Mi pecho se apretó mientras leía las palabras. Explicaba perfectamente por qué se había alejado sin una razón clara. Megan señaló los datos del encabezado. La dirección IP coincide con la misma ubicación que la cuenta de Instagram. Capitol Hill, justo cerca del loft de Jessica. Cerré los ojos, presionando las palmas de mis manos contra mi cara. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Cada oportunidad perdida, cada susurro en el bufete, cada mirada de reojo de mis colegas, todo se remontaba a ella. Megan extendió la mano y me tocó el brazo. Eso no es todo. Escucha esto. Puso un archivo de audio que había logrado capturar a través de una fuente en un evento de networking al que Jessica había asistido. Un amigo de Megan trabajaba en seguridad digital y le habían pedido que probara el equipo de sonido en el lugar. Por casualidad, la voz de Jessica había sido grabada cuando pensaba que nadie estaba escuchando. El clip era granulado, pero lo suficientemente claro. La voz de Jessica goteaba arrogancia. Nunca me superará. Es demasiado débil. Me aseguraré de ello. Mi estómago se revolvió mientras lo reproducía 2 veces, las palabras cortando profundo. No era solo competitiva, era deliberada. Los ojos de Megan se endurecieron. Esto es lo que necesitábamos. Un patrón de comportamiento, un rastro de dinero, mentiras documentadas, en sus propias palabras. Como si la noche no pudiera ser más pesada, mi teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Ryan iluminó la pantalla. Contuve la respiración. No había sabido de él en meses. Megan me hizo un gesto para que respondiera. Salí al balcón, la lluvia de Portland empañando el aire. Hola, dije con cautela. Su voz era vacilante, pero más suave de lo que recordaba. Abigail, te debo una disculpa. Mi pecho se apretó. ¿Qué quieres decir? Explicó que había estado limpiando archivos viejos y se había topado con el mensaje que nos había separado. Un amigo suyo que trabajaba en tecnología había revisado los metadatos. No provenía de mi número en absoluto. Había sido falsificado a través de un servicio de terceros, el mismo servicio que descubrió que Jessica había utilizado en el pasado para campañas de influencers. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Ella me tendió una trampa. La voz de Ryan se quebró. Debería haber confiado en ti. Lo siento mucho. Tragué con fuerza, las lágrimas quemando los bordes de mis ojos. Gracias por decírmelo. Cuando colgué y volví adentro, Megan estaba esperando. Leyó la expresión de mi rostro antes de que yo hablara. Era Ryan, ¿verdad? Asentí. ¿Lo confirmó? El texto que nos arruinó fue fabricado, y las huellas de Jessica están por todas partes. Megan exhaló lentamente, reclinándose en su silla. Entonces, está decidido. Tenemos rastros de dinero, correos electrónicos desechables, campañas de desprestigio,
fondos robados y ahora la corroboración de Ryan. Tocó la carpeta que había estado compilando. Esto ya no es solo una sospecha, Abigail. Son pruebas. Me hundí en el sofá, mi cuerpo temblando con una extraña mezcla de agotamiento y alivio. Durante tanto tiempo, había sentido que estaba luchando contra sombras, incapaz de probar lo que sabía en mis huesos. Ahora, las sombras tomaban forma, claras e innegables. Megan cerró su portátil con determinación, sus ojos fijos en los míos. Si Jessica está detrás de todo esto, y todo apunta a ello, vamos a hacerla responsable. La lluvia golpeaba más fuerte contra las ventanas, el sonido constante e implacable. Crucé los brazos con fuerza, sintiendo el peso del archivo sobre la mesa, la prueba de años de traición. Por primera vez, creí que la justicia finalmente podría estar al alcance. La semana siguiente, mis padres me pidieron que fuera a cenar. Era el sábado antes de Navidad, y la casa ya estaba adornada con guirnaldas y luces parpadeantes. El olor a pino y pollo asado llenaba el aire. Al entrar, la voz de Jessica llegaba desde la sala de estar, donde reía con una tía sobre su última campaña de marca. Agarré la correa de mi bolso, la carpeta de pruebas guardada firmemente bajo mi brazo. Susan me saludó con un beso rápido en la mejilla, sus ojos ya desviándose más allá de mí hacia la cocina. Michael me dio un asentimiento silencioso, con las manos en los bolsillos. Me senté a la mesa con ellos una vez que Jessica se fue para atender una llamada telefónica, sus tacones resonando en el suelo de madera. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a encontrarme con sus ojos. Hay algo que necesitan saber, comencé, deslizando la carpeta sobre la mesa. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué es esto? La abrí, desplegando las páginas, extractos bancarios que mostraban los $6,000 faltantes, el encabezado del correo electrónico de la cuenta desechable, la transcripción de las propias palabras de Jessica captadas en audio. Mi voz tembló pero se mantuvo firme. Ha estado usando dinero de la familia para comprar seguidores. Saboteó mi ascenso, envenenó mi reputación con Kevin Miller e incluso fabricó el mensaje que terminó mi relación con Ryan. Durante un largo momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj en la pared. Mi padre se inclinó hacia adelante, escaneando los papeles con el ceño fruncido. Mi madre no miró hacia abajo en absoluto. Se enderezó, sus labios apretados en una delgada línea. Finalmente, habló, su tono agudo. Abigail, esto tiene que parar. Siempre has estado celosa de tu hermana. La palabra me atravesó, celosa. Esa vieja acusación que habían usado desde la infancia, cada vez que señalaba el desequilibrio, cada vez que pedía justicia. Negué con la cabeza, mi voz elevándose. Esto no son celos, son pruebas. Ha estado robando, mintiendo y destruyendo todo lo que he construido. Miren los registros bancarios, miren los correos electrónicos. Susan hizo un gesto con la mano como si apartara migajas. La gente comete errores. Está bajo presión. ¿Sabes lo duro que trabaja para mantener su imagen? La miré, atónita. Mi padre se movió en su silla, sus ojos alternando entre nosotras. Cogió uno de los extractos y lo estudió, su mandíbula se tensó. Pero no dijo nada. Papá, sabes que esto no está bien, insistí. Di algo. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Su mirada volvió a la página, y capté un destello de inquietud en sus ojos. Pero el silencio se prolongó. Sentí que el calor subía por mi pecho. Toda mi vida había esperado que me vieran, que me defendieran, que me dijeran que no era invisible. En cambio, mi madre me miró con desdén, y mi padre se sentó atrapado entre verdades que no quería enfrentar. Susan se inclinó más cerca, su voz bajando. Esta familia no necesita otra escena. Déjalo pasar, Abigail. No arruines la Navidad. Empujé mi silla hacia atrás, las patas raspando ruidosamente contra el suelo. Mis manos temblaron mientras recogía los papeles de nuevo en la carpeta. Los miré a ambos, mi garganta apretada de rabia y desolación. ¿Creen que esto se trata de la Navidad?, pregunté en voz baja. Esto se trata de años de dejarla tomar todo mientras ustedes miraban. Ninguno de los dos habló. El silencio fue respuesta suficiente. Volví a guardar la carpeta en mi bolso y me puse de pie, erguida,
aunque me dolía el pecho. Bien. Si no quieren enfrentar la verdad, entonces lo haré yo. Michael finalmente levantó la vista, algo casi como culpa brillando en su rostro. Pero aún así, no dijo nada. Caminé hacia la puerta, mis pasos resonando en la casa decorada. El árbol brillaba en la esquina, los adornos capturando el brillo de las luces. Pero para mí, se sentía hueco, como si el brillo solo estuviera allí para cubrir la podredumbre. Al salir a la fría noche de diciembre, la decisión se endureció dentro de mí. No podía contar con ellos para protegerme. No podía contar con ellos ni siquiera para reconocer la verdad. La lucha era solo mía, y si quería ser escuchada, tendría que asegurarme de que el mundo escuchara. El frío me mordía las mejillas mientras me ajustaba el abrigo. Al otro lado de la calle, unos niños colgaban luces alrededor de un muñeco de nieve, sus risas flotando en el aire. Caminé hacia mi coche con la cabeza en alto, la carpeta presionada contra mi costado. La cena de Navidad sería diferente este año. No me sentaría en silencio en la mesa de los niños mientras Jessica se deleitaba con los aplausos. No me tragaría mi ira mientras mis padres miraban hacia otro lado. Me deslicé en el asiento del conductor, el motor cobrando vida. Mis manos se estabilizaron en el volante, mi reflejo devolviéndome la mirada desde el oscuro parabrisas. Esta vez, la verdad no se ocultaría. Esta vez, sería innegable. La noche de Nochebuena llegó más fría de lo habitual, del tipo de frío que se te mete en los huesos y hace visible cada aliento en el aire. La casa de mis padres brillaba al final de la calle, hileras de luces blancas colgando del techo, velas parpadeando en las ventanas. El césped estaba decorado con un Belén de plástico que había estado allí desde que era niña. Los coches se alineaban en la acera, voces y risas saliendo por la puerta principal mientras aparcaba y salía al aire helado. Dentro, la casa estaba abarrotada. Familiares que no había visto en años se mezclaban con vecinos y miembros de la iglesia de mis padres. La mesa del comedor se extendía más de lo que recordaba, 2 mesas más pequeñas unidas y cubiertas con manteles blancos impecables. Fuentes de comida abarrotaban la superficie, un pavo dorado en el centro, cuencos de puré de patatas y salsa de arándanos llenando los bordes. El olor a nuez moscada, clavo y carne asada flotaba pesado. Tomé mi asiento cerca del final, mi teléfono descansando silenciosamente en mi regazo, su pantalla oscura pero lista. Había pasado días preparando las publicaciones, verificando y reverificando las pruebas que Megan y yo habíamos reunido. Cada captura de pantalla, cada clip de audio, cada registro financiero estaba alineado como las piezas de un rompecabezas. Todo lo que necesitaba era un solo toque para ser liberado al mundo. El murmullo de la conversación se silenció cuando mi padre se puso de pie. Michael sostenía su copa de vino en alto, sus mejillas ya sonrojadas por el calor del fuego y la compañía. Mi madre, Susan, le pasó un brazo por el suyo, su rostro radiante como si el momento también fuera suyo. La sala se inclinó hacia él, cada tenedor depositado, cada ojo fijo en la cabecera de la mesa. A nuestra única hija, Jessica, ¿qué significa el mundo para nosotros? Las palabras me atravesaron como una cuchilla que había escuchado demasiadas veces. Los aplausos estallaron al instante, las copas tintineando, los vítores alzándose en oleadas. Jessica se levantó con gracia de su silla, su vestido de terciopelo capturando la luz del candelabro, su sonrisa amplia y radiante. Inclinó la cabeza modestamente mientras los primos tomaban fotos, mientras los tíos levantaban las copas hacia ella. Empujé mi silla hacia atrás, el raspado resonó en el suelo de madera, lo suficientemente agudo como para silenciar los aplausos. Docenas de rostros se volvieron, ceños fruncidos, inseguros. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió lo suficientemente firme. La cabeza de Jessica se giró bruscamente hacia mí, su sonrisa congelándose. Abigail, siéntate, siseó Susan, su tono goteando advertencia. Pero no me senté. Levanté mi teléfono, mi pulgar presionando enviar. En segundos, las publicaciones se activaron, cada invitado etiquetado, cada archivo adjunto. Las pantallas de toda la sala se iluminaron casi al mismo tiempo. Un coro de zumbidos y timbres llenó el aire, el sonido extrañamente sincronizado, como campanas doblando a juicio. Los susurros se extendieron por la mesa, creciendo en volumen a medida que los ojos escaneaban las pantallas, a medida que los jadeos brotaban de los labios.
Una tía cerca del centro susurró, esto dice que robó $6,000. Alguien más murmuró, mira esto, es un correo electrónico. Es de una cuenta desechable. Frente a mí, un primo reprodujo el clip de audio, la voz de Jessica derramándose en el aire festivo, nunca me superará. Es demasiado débil. Me aseguraré de ello. Las palabras flotaron en la habitación, más pesadas que el humo. El rostro de Jessica se quedó sin color. Buscó a tientas su teléfono, sus manos temblando mientras se desplazaba. Su respiración era superficial. Su voz se quebró cuando finalmente habló. Todo esto es falso. Está celosa. Siempre ha estado celosa. Mantuve su mirada, mi propia voz calmada. Entonces explica los registros bancarios. Explica el correo electrónico desechable que fue a Kevin Miller. Explica por qué Ryan acaba de confirmar que el mensaje que nos separó provino del mismo servicio que tú usaste. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Buscó el apoyo de mi madre. Susan se levantó rápidamente, su rostro pálido pero su tono firme. Este no es el momento, Abigail. Deberías avergonzarte por emboscar a tu hermana así. Los susurros aumentaron. Un amigo de la iglesia sentado cerca de la ventana negó con la cabeza. ¿Avergonzada? Estos documentos parecen reales. Si lo son, Jessica nos ha estado mintiendo a todos. Mi padre se hundió de nuevo en su silla, su copa olvidada sobre la mesa. Sus ojos se movían entre mí, Jessica y las pantallas frente a él. Abrió la boca, pero no salieron palabras, solo un silencio que traicionaba su inquietud. Jessica golpeó las palmas de las manos contra la mesa, haciendo sonar la cubertería. Está mintiendo. Se lo inventó todo. Todos saben lo amargada que es. Pero nadie se apresuró a defenderla. Los invitados intercambiaron miradas, los labios apretados, los ceños fruncidos. Mi abuelo Arthur se inclinó hacia adelante, sus manos curtidas descansando sobre la mesa. Su voz era tranquila pero clara. Conozco a Abigail toda su vida. Dice la verdad. La sala se silenció. Los ojos de Jessica se movían salvajemente, su respiración se aceleraba. Lo intentó de nuevo, su voz estridente. No pueden creer esto. Es Navidad. Está arruinando la Navidad. Levanté la barbilla. Yo no arruiné nada, Jessica. Tú lo hiciste. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los villancicos que sonaban débilmente desde el estéreo parecían distantes, huecos. Cada ojo en la habitación estaba fijo en ella. El brillo de las luces de Navidad en lo alto se reflejaba en sus rostros, no cálidos ahora, sino fríos, como las luces de un jurado. Las manos de Jessica temblaban mientras intentaba recoger su teléfono, su voz tartamudeando. Esto no es justo. No entienden. Pero las palabras cayeron en saco roto. Las pruebas hablaban más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. El comedor, una vez lleno de risas y alegría, se había transformado en un tribunal sin paredes. El jurado era todos los que alguna vez la habían aclamado, todos los que ahora veían las grietas en su imagen perfecta. Se desplomó de nuevo en su silla, su rostro pálido como la porcelana. Los aplausos que una vez le pertenecieron se habían desvanecido, reemplazados por susurros afilados como cuchillos. El brillo que había cultivado durante años se atenuó en un instante, sofocado bajo el peso de la verdad. Permanecí de pie, mi teléfono todavía en la mano, mi pecho agitado pero firme. Por primera vez en mi vida, dentro de esa casa, no era invisible. No era la hija olvidada en la mesa de los niños. Yo era la que sostenía la verdad, innegable e inquebrantable. El banquete de Navidad permanecía intacto, el pavó enfriándose, el puré de patatas formando una película en su superficie. Nadie levantó un tenedor. La noche había cambiado irreversiblemente, y no había vuelta atrás. Los teléfonos seguían zumbando sobre la mesa, el brillo de las pantallas arrojando una luz fría sobre rostros que una vez estuvieron tan ansiosos por sonreír. Los invitados se movían incómodos en sus sillas, susurrando en grupos apretados mientras Jessica se aferraba a su copa de vino como si fuera lo único que la mantenía en pie. Entonces, un fuerte tono de llamada rompió el bajo murmullo. Todos se volvieron hacia ella.
Buscó a tientas su teléfono, sus manos temblando mientras respondía. Sí, soy Jessica. Su voz tenía ese mismo brillo ensayado que siempre usaba en las llamadas de negocios, pero en segundos, vaciló. No, espera. Por favor, no pueden simplemente cancelar. Teníamos un acuerdo firmado. Su mano libre se apretó alrededor del respaldo de su silla. $50.000. No entiendes, todo esto son mentiras. La sala contuvo la respiración. Se dio la vuelta, caminando unos pasos, su voz subiendo de tono. No, por favor, solo dame una oportunidad para explicar. Pero la llamada terminó abruptamente, y ella miró su teléfono como si la hubiera traicionado. Susan se puso de pie en un instante, agarrando el brazo de Jessica. ¿Qué pasó? El rostro de Jessica se descompuso mientras ahogaba las palabras. Cancelaron. Uno de mis mayores patrocinadores. $50.000, se han ido. Una onda de conmoción recorrió la mesa. Un tío se recostó en su silla, negando con la cabeza. Una prima le susurró a otra, sabía que esa cuenta de seguidores era demasiado buena para ser verdad. Uno de los ancianos de la iglesia murmuró entre dientes sobre cómo la deshonestidad siempre te alcanza. Dos tías se levantaron, recogiendo sus abrigos. Probablemente deberíamos irnos, dijo una de ellas, sus ojos evitando la mirada furiosa de Susan. Pronto otros siguieron, las sillas raspando el suelo, excusas murmuradas llenando el silencio. El comedor se vació mientras la gente se marchaba, la multitud una vez festiva deshilachándose como una cinta raída. Susan se volvió hacia mí, su voz elevándose con una agudeza que hizo temblar el candelabro. ¿Ves lo que has hecho? Arruinaste la Navidad. Arruinaste la vida de tu hermana. Me levanté lentamente, mis propias manos planas sobre la mesa. No, madre. Jessica la arruinó cuando robó a nuestra familia, cuando difundió mentiras para destruirme, cuando pensó que su protagonismo importaba más que la verdad. Y tú la arruinaste al defenderla en cada paso del camino. Jadeos brotaron de los que quedaban. Michael se sentó congelado, sus ojos fijos en los papeles todavía esparcidos sobre la mesa. Sus manos, generalmente firmes, temblaban al dejar su copa. Me miró, luego a Jessica, y luego de nuevo. Su voz era baja pero se escuchó en toda la sala. Abigail. Me preparé para otro rechazo, otra herida disfrazada de lección. Pero sus palabras me tomaron por sorpresa. Lo siento. Debería haberte protegido. Debería haberte escuchado. La admisión quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier brindis que hubiera hecho jamás. Susan lo miró con incredulidad, su boca abriéndose para protestar, pero las palabras nunca llegaron. El rostro de Jessica se torció, su voz quebrándose. Papá, ¿cómo puedes ponerte de su lado? Michael bajó la vista, la vergüenza grabada en cada línea de su rostro. No dijo nada más, pero su silencio fue más elocuente que las protestas de ella. Jessica se derrumbó de nuevo en su silla, enterrando la cara entre las manos. Susan revoloteaba a su lado, mirándome con una furia que podría haber quemado la piedra. Pero incluso ella parecía conmocionada. Alrededor de la mesa, los últimos invitados susurraban incómodos, el tintineo de la cubertería olvidado hace mucho tiempo. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté junto a la ventana mientras la ciudad brillaba débilmente bajo un cielo nublado. Mi teléfono zumbaba sin cesar en el mostrador, las notificaciones llegando a raudales a medida que las publicaciones se extendían más allá de la cena, hacia el mundo en general. Capturas de pantalla de las palabras de Jessica circularon en línea, hashtags con su nombre se convirtieron en tendencia por todas las razones equivocadas. Las secciones de comentarios se llenaron de ira, decepción y ridículo. Actualicé su página de redes sociales una vez, luego dos. Los números contaban una historia más nítida que cualquier titular, 1 millón de seguidores cayó a 800,000, luego a 600,000, y luego cayendo en picado como una roca en caída libre. Al amanecer, le quedaban menos de 200,000, y el número seguía disminuyendo con cada actualización. Los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente. Los antiguos patrocinadores emitieron declaraciones concisas sobre integridad y valores, cortando lazos antes de que las llamas los tocaran.
Influencers que una vez sonrieron a su lado eliminaron silenciosamente fotos y rompieron conexiones. Bebí mi café lentamente, el vapor elevándose contra el frío cristal de la ventana. Alivio mezclado con agotamiento, no triunfo. El mundo simplemente había visto lo que yo siempre había sabido. Alrededor del mediodía, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez con un nombre que no esperaba ver, Jessica. El mensaje era corto y frenético: «Por favor, ¿podemos hablar?». Lo ignoré, deslizando el teléfono de nuevo sobre el mostrador. Una hora después, un golpe sacudió mi puerta. Cuando abrí, ella estaba allí, el rímel corriendo por sus mejillas, sus hombros temblando de sollozos. Se aferraba a su teléfono contra el pecho como si pudiera protegerla de la tormenta. «Abigail, por favor. Tienes que ayudarme. Me están destrozando. Nadie me cree ya». Su voz se quebró, y por un momento fugaz, vi a la niña que una vez fue, la que tocaba el piano en Navidad mientras yo desenvolvía calcetines en la esquina. Pero el peso de los años pesaba más. Pensé en las mentiras, el sabotaje, la forma en que sonreía mientras desmantelaba mi vida. Mantuve mi mano en el marco de la puerta, impidiéndole entrar. Quería ser el centro de atención, Jessica. Ahora estás en él. Extendió la mano, sus dedos temblando. Lo perderé todo. Por favor. Mantuve su mirada, firme ahora de una manera que nunca antes había sido. Todo lo que perdiste fue construido sobre mentiras. Sus sollozos resonaron en el pasillo mientras cerraba la puerta suave pero firmemente. Dentro, el apartamento volvió a estar en silencio. El único sonido era el zumbido del calentador y el débil zumbido de mi teléfono, todavía vivo con notificaciones. La tormenta había cambiado. Por una vez, no era mía para soportar. Las semanas después de Navidad se sintieron extrañamente tranquilas, como si el ruido del colapso de mi familia finalmente hubiera dado paso al silencio. Los titulares y las conversaciones en línea llevaban el nombre de Jessica a todas partes, pero en lugar de elogios o admiración, estaba vinculado a palabras como fraude, engaño y escándalo. Los patrocinadores se retiraron uno tras otro, y en un mes, su carrera se había desmoronado por completo. Luego vino la demanda. Megan me guió en cada paso, firme y aguda como siempre. El caso cubría difamación, robo financiero y abuso de confianza. En el tribunal, las pruebas hablaron más fuerte que sus lágrimas. La voz del juez fue firme cuando ordenó a Jessica que devolviera los $6,000 que había robado de la cuenta familiar y le concedió $15,000 en daños y perjuicios por el daño que me había causado profesionalmente. Verla allí de pie, con el rímel corrido, asintiendo miserablemente mientras se leía el veredicto, no sentí alegría, solo cierre. Por la misma época, se ejecutó el testamento de mi abuelo. Fiel a su palabra, recibí $250,000. Recuerdo estar sentada con él en su acogedor estudio, los papeles extendidos entre nosotros, sus ojos brillando de orgullo mientras me daba una palmadita en la mano. «Has cargado con tanto, Abigail. Ahora carga esto por ti misma». No era solo dinero, era reconocimiento. La prueba de que me habían visto, incluso cuando otros se habían esforzado tanto por borrarme. En el bufete, la marea también cambió. Laura me llamó a su oficina un lunes por la mañana a principios de primavera. Su sonrisa era genuina esta vez, su voz cálida de respeto. «Abigail, la Junta ha revisado todo y queremos que asumas el puesto de asociada senior. Felicidades». Las palabras me inundaron como la luz del sol. Después de años de luchar por el reconocimiento, de tragar rechazos y sabotajes, finalmente se me había confiado el puesto que merecía. Mis colegas aplaudieron, algunos ofreciendo palmaditas en el hombro, y por una vez, no hubo susurros ni dudas nublando el aire a mi alrededor. La vida comenzó a tomar una nueva forma. Adam Reynolds, un profesor de secundaria que había conocido en un evento comunitario, se convirtió lentamente en una constante en mi mundo. Su amabilidad era simple, sin adornos, firme de una manera que también me estabilizaba. Para el verano, se mudó a mi apartamento en el centro, llenándolo de risas, pilas de novelas y el olor a pan casero los domingos. Megan siguió siendo mi roca. Nuestras reuniones de café de los domingos se convirtieron en cenas, caminatas y planes de viajes que nunca parecíamos terminar de planificar, pero que siempre disfrutábamos soñando.
Y mi abuelo Artur era tan parte de mi vida diaria como siempre. Lo incluíamos en todo, llevándolo a picnics, largos paseos en coche y noches tranquilas en el porche con pastel enfriándose sobre la mesa. Ellos tres, junto con Adam, se convirtieron en mi verdadera familia, no unida por expectativas o favoritismo, sino por lealtad, honestidad y amor dado libremente. El hogar que me habían negado toda mi vida era finalmente algo que construí para mí misma. Para cuando llegó mi 35 cumpleaños en el otoño de 2025, sabía exactamente cómo quería celebrarlo. Sin salones de banquetes, sin brindis que robaran el protagonismo. Invité solo a las personas que más importaban. Adam decoró la sala de estar con guirnaldas de luces y fotos de nuestras aventuras. Megan trajo una botella de vino y se rió cuando derramó un poco en el mostrador. El abuelo insistió en hornear su famoso pastel de manzana, llevándolo con orgullo por mi puerta con una sonrisa que me hizo llorar. Nos sentamos alrededor de la mesa de mi cocina, platos desiguales apilados con pasta y ensalada, velas parpadeando suavemente. No hubo actuación, ni competencia, ni sombra de comparación. Solo calidez, solo risas, solo yo, finalmente rodeada de personas que me amaban por quien era, no por cómo podían disminuirme. Más tarde, cuando las velas de mi pastel se consumieron hasta las brasas y el pastel había sido devorado, me recliné en mi silla, escuchando el murmullo de las voces a mi alrededor. Pensé en el largo camino que me había llevado hasta aquí, cada Navidad pasada, cada herida, cada traición. Y me di cuenta de que esto era lo que significaba ganar. No tener la última palabra, sino tener paz. Si fueras yo, sentada en esa cena de Navidad cuando la verdad se vino abajo, ¿qué habrías hecho? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te habló, quédate con nosotros para más historias de justicia, familia y la fuerza que se necesita para mantenerse en pie.